De acá se ve, ¿no? Le hace mal el... Ahí está. Va a acoplar el... Ahí estamos. Si hubiese agarrado ese, el del altar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Qué lindo poder volver a encontrarnos. Estamos pudiendo al menos este fin de semana hacer las misas con hasta 10 personas, así que es una alegría poder celebrar juntos, reunirnos, poquitos pero buenos. Algunos cuando llegaban recién, no me acuerdo quién, pero me decía, qué lindo, yo estoy tan contenta de poder volver a hacer misa acá. Vos me parece que eras desde el vientre de mi madre que vengo a misa, ¿no? Qué lindo poder desear encontrarnos con Dios, ¿no? Sabemos que nos podemos encontrar de muchas maneras, que en casa también nos encontramos con Él y cuando miramos la misa de alguna manera también, pero esto, el poder encontrarnos en comunidad, rezar juntos, ofrecer la Eucaristía, es algo impagable para nosotros, ¿no? Que nos hace crecer en la fe, nos hace crecer en esta convicción de que Dios está siempre con nosotros, que no nos deja solos. A veces cuando rezamos, cuando elevamos nuestra súplica a Dios, nos puede pasar que queremos que inmediatamente Dios nos dé aquello que le pedimos. Y muchas veces Dios se tarda bastante y algunas veces ni siquiera nos responde como nosotros queríamos que nos responda. Y entonces eso hace que mucha gente incluso pueda llegar hasta enojarse con Dios, ¿no? Porque le pedí durante mucho tiempo por una situación y encima esa situación empeoró. ¿Y cómo puede ser esto? Y es en esas circunstancias donde recibimos dos grandes desafíos. El primero es el darnos cuenta que los tiempos de Dios, por usar una frase que es bastante ya cliché entre nosotros, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Dios tiene un ritmo que a veces nos cuesta entender. Y es porque Dios es sabio y en su gran sabiduría no solamente sabe lo que nosotros pedimos, sino que sabe lo que nos conviene, sabe lo que necesitamos y nunca nos deja sin su gracia para afrontar esos momentos difíciles que a veces tenemos que enfrentar en la vida. Y la segunda convicción, entonces, o el segundo desafío, no es solo entender que Dios tiene otros tiempos, sino es el desafío de ponernos en manos de Dios, confiadamente, como un niño se pone en brazos de su padre o de su madre, ¿no? ¿Vieron? Hay una imagen que a mí siempre me gusta, que es la de cuando un chiquito se cae, se tropieza, se lastima, le duele, y empieza a llorar, a llorar, a llorar, y no hay nada que lo pueda calmar, ¿vieron? A veces lloran más, diríamos, lloran como unos marranos, ¿no? Y gritan. Pero ¿vieron qué curioso? Porque si viene la mamá o viene el papá, quizá también, lo agarra, lo levanta, upa, y el nene empieza a calmarse. Y es un gran misterio porque la herida sigue abierta, le sigue doliendo, sigue sangrando, pero en los brazos de la mamá o del papá encuentra consuelo. Bueno, entonces el segundo desafío que tenemos en esos momentos, cuando Dios no cumple inmediatamente lo que nosotros estamos pidiendo, es ese, ¿no? Confiar en Dios como aquel chiquito, aquella chiquita que es levantado y alzado a upa por su papá o por su mamá. Y aunque tenga que pasar momentos difíciles, sabe que Dios está. Y no solamente nos pasa con la oración, cuando nosotros pedimos cosas a Dios, sino que nos pasa en otros momentos. Muchas veces pensamos que la construcción del reino de Dios es algo que nos corresponde a nosotros, cuando en realidad le corresponde a Dios. El mismo Jesús vino a predicar el reino de Dios, es decir, Dios mismo está cerca. Vino a inaugurar el reino de Dios entre nosotros. Y nosotros, los cristianos, debemos seguir anunciando y haciendo posible que más y más gente conozca a este Dios que está cerca de nosotros. Pero no nos corresponde a nosotros quizá transformar las realidades, eso le corresponde a Dios. Y de eso se trata el Evangelio de hoy. Se trata de algo, fíjense, Jesús dice, ¿con qué podré comparar al reino? Se parece a una semilla que se la siembra, pero tiene una fuerza que una vez sembrada, una vez puesta en la tierra, de a poco va creciendo sin que el que la sembró sepa cómo. Y vamos a poner un ejemplo bien concreto. ¿Cuántas veces
nos deprimimos, nos ponemos un poco tristes porque en nuestra propia familia hay gente que no cree en Dios o que se la pasa renegando de Dios, y a nosotros nos encantaría que ya lo conozcan y ya crean y ya se dejen abrazar por Dios, y pasan años y no pasa nada. Y nosotros decimos, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer si yo trato de vivir cristianamente, ¿no? Por así decirlo? Yo trato de anunciar con mi vida y rezo y todo, y sin embargo no pasa nada. En los grupos de amigos también puede pasar. Y a veces incluso en la misma parroquia. Le doy catequesis a los chicos toman la comunión y después, chao, desaparecen. O se confirman y como que ya no los volvemos a ver. ¿Y qué es lo que pasa con cuántos que nosotros, que los sacerdotes bautizamos y le dimos las charlas prebautismales y después parece que no pasó nada? Nuestra tarea no es la de hacer posible el crecimiento, sino la de sembrar la semilla con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra presencia. Pero lo que pase con esa semilla le corresponde a Dios. Y la palabra de Dios o el reino de Dios tiene una fuerza tal que va creciendo sin que nosotros sepamos cómo. Y quizá no de la manera que nosotros esperamos, pero de una u otra manera tengamos la certeza, la convicción, ese reino de Dios, ese Dios mismo, se las va arreglando para ir de a poquito metiéndose. Y de a poquito crecer, como esa semilla que va creciendo, como la semilla de mostaza, que va creciendo y siendo la más pequeña de todas las semillitas, llega a ser más grande de todas las hortalizas, dice, ¿no? Qué linda imagen esa. Pero no nos corresponde a nosotros ese proceso, sino solamente a Dios. Y entonces ahí volvemos a lo primero. Debemos confiar. Si nosotros le pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, nuestra vida, que nos ayude a dar testimonio con nuestra propia vida de esa presencia del reino de Dios entre los hombres, no nos tenemos que preocupar, porque la dinámica del Evangelio o la dinámica del reino de los cielos es muy distinta a la que nosotros quisiéramos. ¿Y por qué se nos escapa de la mente? ¿Por qué se nos escapa incluso de nuestra planificación? Y porque a Dios no lo podemos encerrar ni en nuestras mentes, ni en proyectos, ni en planificaciones. Por supuesto que está bien pensar, por supuesto que está bien proyectar y planificar, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es Dios y nosotros somos simplemente hombres y mujeres que tratamos de dar testimonio y de hacer posible que la semilla del reino de Dios llegue a todos. Vamos a pedirle al Señor este domingo que nos ayude a todos a vivir de tal manera confiados en Dios, que lo único que querramos hacer es dar testimonio, para que, como dijimos recién, ese reino de Dios empiece a sembrarse en los amigos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la parroquia misma. Pero que no desesperemos cuando no veamos frutos inmediatos, porque el crecimiento y la cosecha que vendrá después no nos corresponde a nosotros, sino solamente a Dios.